fácil, póngala y es con ella. Es verdad, es verdad. Como portavoz. Ah, mentira. Es tal cual este paper, muchachos. El único neurotransmisor que van a tocar es acetilcolina, porque es músculo. No se reen la vida ni le gusten la quinta pata al gato. Placa neuromuscular es acetilcolina. Acetilcolina es receptor nicotínico. Eso se pregunta en el examen. Por favor, no le gusten la quinta pata al gato. No hay más neurotransmisores ahí. ¿Ok? Listo. Punto. ¿Dónde? Y más ni siquiera es donde en otra vía pudiera alterarse a nivel de la neurona preganglionar es en la vía simpática, donde la vía preganglionar es colinérgica, ¿ok? Y que va a través de los receptores nicotínicos, neuronales, periféricos, que tienen una configuración totalmente diferente. Pero de resto más nada, van a hablar de los cambios a nivel de la placa neuromuscular, tanto de las proteínas efectoras como de la liberación de acetilcolina. Y este es un plus, búsquenlo para su vida, las vías no insulínicas para el transporte de glucosa en el interior del músculo, que es favorecido por el ejercicio y es una de las estrategias terapéuticas para disminuir la resistencia a la insulina. Eso no lo explicó el... No sé si lo explicó mal. No, usted lo explicó el bloque anterior, yo lo expliqué el bloque anterior. No, pero es que esa es una vía todavía dependiente de... Bueno, sí se mencionó, pero búsquenla va por otro lado también. Y así van a entender más adelante cuando vayan a medicina interna y estudien esas vías de resistencia a la insulina, por qué están esas estrategias terapéuticas, por qué, pase lo que pase, nada va a superar a la dieta y al ejercicio. Para disminuir los niveles de glucosa en el músculo. Por efecto muscular para la disminución de la glicemia. No le agarre contra Valentín, tranquilo. Era muy sencillo, es un regalo. Si se quieren enredar la vida, hubieran escondido el paper del GAP. Está mucho más emocionante. Porque así cambia nuestra concepción del neurotransmisor inhibitorio e inclusive en unas vías recientes la liberación de GABA favorece la estimulación para liberar insulina a nivel de las células beta pancreáticas. Pero es una vía totalmente rara. Y técnicamente ya ahí entraría a funcionar más con una hormona que con un neurotransmisor. Ah, la fecha, ciertamente. Ok, la fecha sí es lo de menos. Técnicamente me da igual. Ya esto la sé. Puede ser que me entonces, sí. Pero lo que sí es que el examen va a ser el 6. ¿Okay? Sí, se lo digo. El examen va a ser el 6 de febrero, una semana antes de fisiología. Lo máximo que les puedo cambiar el examen es 9 o 10, más nada. Bueno. ¿Está? Sí. No lo voy a poner después del 13, lo voy a poner antes. Sí. Pues está complicaciones. Profe, lo que pasa es que, bueno, no sé si los conceptos lo tendrían en cuenta, pero los que estamos viendo piso 2, tenemos que hacer parcial en el 5. Entonces, si se podría mover para el 9, mejor. Eso va, o sea, técnicamente, el viernes es 6, quedaría una semana antes. Mi consejo, ya que están todos aquí, piensen en todo. Si se hace 9 es lunes. O sea, les queda todavía 5 días para estudiar fisiología y piensan ustedes los demás. Porque a lo mejor hay gente que se les complica. Lo que sí es que se me dificulta después hacerlo del de fisiología. Doctor, si De fuera todas uno de formas, los beneficiados a nosotros los que estamos viendo fisiología y a ellos porque indirectamente, o sea, cambiar un quiz de fisiología es un quiz, o sea, el cambio el bioquímico es un parcial. les enseñan a ustedes y me dicen cuántos son de así. Ahí lo Y resolvemos. el quiz de reflejos es tan complicado. De todas formas, por favor, no difieran este examen. No lo difieran. Vas a creer. No, va a estar muy fácil. De verdad. No quiero seguir
Bien. ¿Qué más? Ah, las preguntas. Las preguntas son del paper y de la clase. O sea, es acetilcolina. No hay mucho que preguntar ahí. O sea. Ya, más nada, no se trae la vida. ¿Qué más? ¿Dudas? No, eso está muy fácil. Léanse. Doctor, pero una pregunta, ¿pero cómo va a ser más o menos la modalidad? ¿Va a ser así tipo, te va a Es que coger? la otra semana tengo que viajar, entonces necesito estar el 29, no sé si llegue para el 30 y adelantarme se me complica. O sea, quisiera salir de GABA primero, y GABA lo voy a dar el lunes, que realmente es largo, pero es bastante sencillo y así ustedes ya tienen todas las clases listas. El tema del seminario, de la discusión, es una reunión, escucharlo, saber qué estudiaron, hacerle unas preguntas y listo. Más nada. Doctor, Aunque no entonces pedí a alguien, no entonces se tienen que no preparar vale. diapositivas ni nada. No tengo área. No pedí, o sea, efectivamente el lunes más. Si no la doy el lunes, la doy el miércoles, uno de esos dos días. Ajá, hágame pasar con su delegado porque no sé qué tienen el lunes y no sé qué tienen el miércoles. O sea, ¿en qué rato tienen ustedes libres? Pues. ¿Ah? No, por supuesto que no. Claro, si no dejaran, sí. Pero no. Y el viernes, no sé si estoy. Si estoy, igual vemos clase, hacemos dudas y preguntas. Si no, entonces tiene la clase ahí. ¿Bien? Igual ese paper es corto. No se traen la vida. ¿Dudas? Por ahora no. Ok, van estudiando, ¿no? Sí, no, Espera. porque dice que la aplicación ya está iniciada, o sea, lo que se te dice, no le da ejecutar y dice, no, ya está iniciada. Entonces, lo que podemos hacer administrador de tareas y no cierre el proceso, porque yo, cuando tú mencionas acá, te dice, no, ya está iniciado. Si no, ya está iniciado. Vamos a estar en
falta compañía, pero vale con muy largo. No, vitamina lo he tocado. Igual vitamina no está bien. Esto es corto, ya es que ustedes lo vieron, esto es catecolamina. Ay, el cosito que ustedes tenían. Yo creo que eso lo robaron, que eso estaba ya en el bolsillo. ¿También se lo robaron? Ok, vamos a hablar de la neurotransmisión catecolaminética. Nos quedan catecolamina, serotonina, que es muy parecido, solamente queda el escritorio distinto, pero bueno, es la misma enzima y todo. Y yo doy histamina para que lo entiendan, pero técnicamente no. El semestre pasado no pregunté histamina. Y nos queda gabaglicina, que es importante, esta es la última clase, ¿ok? Esto realmente no hay mucho que decir en el lado de las catecolaminas, es un tema largo, pero no es largo por el contenido como tal, sino porque tiene una gran cantidad de receptores, y esos receptores son muchos, muy largos, una mayor familia de receptores que se ha descubierto. Eso y los vitaminas. Bueno, eso y los vitaminas. Pero más allá de eso, nada, los tips y listo. Bueno. Las catecolaminas son todas aquellas que derivan de ese grupo que aparece ahí, que es el grupo catecol, que son 2 hidroxilos y un anillo de benceno. Eso va a tener diversos sustituyentes y a medida que se le vayan añadiendo sustituyentes van a cambiar los diferentes nombres, pero todos derivan de ahí, de este mismo grupo, ¿ok? De aquí, como pueden observar aquí, en algún momento, como pueden ver aquí, va a ser este marcamos. Ahora se mueve. Ahí está. Ahora sí se ve. El primero de todos ellos, y están así en orden, son dopamina, noradrenalina, y el último, la adrenalina. Que muchos la consideran neurotransmisor o son hormonas, pero técnicamente no pueden afectar al nervioso central específicamente. Lo único es que se está el sistema nervioso simpático, ellos van en ese orden, y ese es el orden en el que las enzimas no van a interpretar. Inicialmente dopamina, después noradrenalina y después adrenalina. Los nombres son equitativos, son equivalentes. Ahí aparece noda o norepi, es lo mismo. Epinefrina o norepinefrina. Epinefrina, adrenalina, norepinefrina, noradrenalina. Lo que pasa es que los sufijos vienen de terminaciones de raíces distintas, griega o latina. El que más se utiliza es norepinefrina, es la nomenclatura internacional, pero noradrenalina no está mal dicho. E incluso, por aquí se escucha más noradrenalina y adrenalina que norepinefrina y epinefrina. Entonces, es igual, o sea, se le puede preguntar de las dos formas y no hay ningún problema. Como pueden observar, la cadena lateral, que es esta parte que nos encontramos aquí, que es lo que está unido al grupo catecol, ha ido cambiando a lo largo de cada una de las sustituciones que vayan a ir sufriendo por las diversas enzimas. La estructura, nunca en la vida la he preguntado, no la voy a preguntar, nada. La síntesis realmente es muy sencilla, es eso que ustedes pueden observar ahí. Ahí estoy identificando enzimas clave y hay que hacer una analogía y una pequeña pregunta. Como todo viene del mismo camino, entonces, ¿qué es lo que diferencia que una neurona sea dopaminética a que otra neurona sea noradrenérgica? Es decir, si yo le doy a una neurona noradrenérgica dopamina, ella tiene la capacidad de sintetizar
dopaminérgica, las enzimas que se encargan de sintetizar noradrenalina y adrenalina. ¿Ok? Y ya de por sí vemos una pequeña diferencia. La adrenalina se va a sintetizar única y exclusivamente por parte de la célula enterocromafina o cromafina. ¿Ok? ¿Qué son las células que están? La médula suprarrenal, porque la médula suprarrenal, cuando recibe el estímulo del cortisol, va a generar la síntesis de adrenalina. Por lo tanto, la única célula que tiene todas estas enzimas es la noradrenalina. No va a tener lo que tiene la célula cromafina, que es esa última que acabamos de ver, que ya la vamos a ver. Y la noradrenalina es la que va a valentina, que la vamos a buscar en el pecho. Y la dopamina tiene y se queda única y exclusivamente con la primera. ¿Me explico o no me explico? Más o menos, ok. Bueno, ya está. ¿Y qué parte no me expliqué? Nótese que todas ellas derivan de una o de otra. Inicialmente y realmente la vía comienza con la tirosina, que es el aminoácido, ¿ok? Y que está en su forma leo, por eso aparece L-tiroxina, que es aquí. El detalle es que la tirosina se puede obtener a través de hidroxilación de fenilalanina y por eso en algunos la comienzan aquí. ¿Qué sucede? Esta tirosina se hidroxila por la tirosina hidroxilasa y sustituye uno de sus componentes y genera esto que está aquí abajo, que es la L2. Listo. Este es el precursor inmediato de la dopamina. Después lo que tiene que sufrir es una descarboxilación por una descarboxilasa de aminoácidos de forma L, que son los L, y por eso lo llaman L-descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Aromáticos porque tiene este anillo. Listo. Y así se obtiene el más sencillo de todos, que es la dopamina. Más nada. Eso es todo. El detalle está en las enzimas que ellas van a comenzar a utilizar. Ya vamos a ir estudiando la mayoría de ellas. Después, esta dopamina puede ser sustrato en las células donde tenga la enzima adecuada, ¿ok? De una dopamina descarboxilasa, de beta descarboxilasa, y así rápidamente obtiene noradrenalina. Y esa noradrenalina sufre la reacción de esta que aparece aquí, que la van a encontrar como PEMNT o fenilalanina, N-metiltransferasa, y de esa manera se sustituye uno de esos anillos y genera adrenalina. Realmente es muy sencillo. La reacción limitante de flujo está aquí, a nivel de la tirosina hidroxilasa, pero no es por la enzima. La enzima es como las que sintetizan acetilcolina. Por consiguiente, al ser como ella, no tiene forma de limitarse por el sustrato como tal. Ella puede sufrir reacciones de fosforilación para aumentar su capacidad de síntesis, y la fosforilación puede ser mediada por canquinasa, por proteínas A, por proteínas C, B. Y el hecho de que sea fosforilada por la canquinasa, que se activa cuando aumentan los niveles de calcio, nos garantiza que en el momento de la despolarización haya un aumento de la actividad de esta enzima. Lo que limita la síntesis de estos neurotransmisores es el sustrato. Más nada, que haya o que no haya tirosina. Eso es todo. De resto, siempre y cuando haya tirosina, hay.
Y la segunda vía, o la segunda forma de limitar el sustrato, o de no limitar el sustrato, de limitar la síntesis es a través de los cofactores. Y dentro de ellos tenemos el cofactor de la tetrahidrobiopterina, que es algo que hasta el momento no nos hemos enfocado. ¿Qué se van a aprender de aquí? Las enzimas. Más nada. Listo. La tirosina hidroxilasa como reacción o como enzima que limita la vía de todo esto, como pueden observar ahí, ellos utilizan como cofactor el hierro y está el receptor de electrones. Más importante que el hierro está eso que aparece ahí, que es lo que parece como de ácido, que es biopterina, ella es un compuesto que actúa con reacciones de óxido-reducción. Como actúa reacciones de óxido-reducción, puede ser un agente oxidante o un agente reductor. En este contexto, ella favorece su actuación como un agente reductor, porque reduce en este contexto a la vía o al grupo catecol para incorporar esos grupos aminos para sintetizar la dopamina. Como agente reductor, ella después pasa a un estado oxidado que es la dibiopterina, que es esta pteridina que aparece aquí como THO, que es esto que tenemos aquí. Y ahí empieza a actuar un complejo que es el de la pteridina reductasa. Esto es bastante interesante porque nos amplia la síntesis de neurotransmisores con algo que se llama potencial reductor a nivel de la célula. Esta es la pregunta más difícil que yo quisiera hacer. ¿De dónde vienen los equivalentes reductores? Los equivalentes reductores. Si ustedes se dan cuenta, esa pteridina reductasa lo que hace es tratar de mantener los niveles de tetrahidrobiopterina para que la tetrahidrobiopterina siga actuando como un agente reductor y no limite la reducción del grupo catecol para obtener dopamina. ¿Me explico? Si ella limitara, es decir, si no hubiera ella como agente reductor para favorecer el transporte de electrones hacia esa sustancia que va a comenzar a aceptarlo, que se va a reducir, entonces la tirosina hidroxilasa no tendría capacidad de síntesis, independientemente de lo que dice ahí de que ella tiene también un cofactor que es el hierro. ¿Ok? Esos equivalentes reductores de la tetrahidrobiopterina se obtienen o bien por la vía de la pteridina reductasa o se acopla a la folato reductasa. Y esta folato reductasa va por otra vía, que es la vía del NADPH. Nada de la vía del NADPH. La vía del NADPH es la segunda única cosa que hace. ¿Cuántas vías tiene cada? ¿Para qué? ¿Cuánto qué? La que nadie se acuerda. La vía de la pentosa fosfato. La vía de la pentosa fosfato sirve para dos cosas. Una, Para generar energía de donde no hay. no, ¿Qué? no. Pero si al final te da fructosa y de la fructosa también te puede derivar. Pentosas fosfato. No fructosa, pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato obtiene ribosas o pentosas para la síntesis de ADN, ARN y eso. Y muy importante, obtiene algo que se llama equivalentes reductores para la síntesis de moléculas más complejas, que ahí es donde se acopla a esa síntesis de lípidos más grandes y mantiene el estado de óxido-reducción en la célula, que es el NADPH. ¿Sí? Por consiguiente, cuando la vía de las pentosas fosfato en cualquiera de los puntos se encuentra alterada, entonces la capacidad óxido-reductiva de la célula, es decir, la vía de la folato reductasa
Grabando. si entra en NADPH, pero por la neuronas si entra en NADPH, y el NADPH se obtiene a través de la vía lactosa. Más nada, solo quiero que esas dos cosas. Pero son dos cosas que mantienen la vida. Es decir, que teóricamente en estados de inflamación crónica y estados donde la célula se mantiene oxidada por la vía de la vía de inflamación, que son las vías de las interleuquinas, por enfermedades reumáticas o cualquiera que nos aumente los niveles de interleuquinas, la célula va a estar en un estado perpetuo de oxidación. Y ahí la tireoidina reductasa o la tetrahidrocleuterina nos pasa a esa forma reversible, sino a un compuesto irreversible oxidado y ¡pum! La única forma de superarlo es volver a necesitar a la enzima. ¿Ok? De ahí a donde hemos estado, pues, obvio que es limitar la síntesis de estos neurotransmisores, que es la catecolamina. Son las dos únicas formas en las que ella se puede limitar. Uno, por sustrato, y dos, por equivalentes productores. De resto no es nada. ¿Ok? Todo lo demás aparece ahí. Por eso, la tercera que aparece dice subsaturada para dihidroleuterina. Quiere decir que en condiciones fisiológicas la tetrahidroleuterina se encuentra en concentraciones bajas. ¿Por qué? Si ella es la limitante, los neurológicos no tienen nada que ver. ¿Cómo aumenta una síntesis? Aumentando entonces aumenta la síntesis de tetrahidroleuterina. Listo, eso es todo. La regulación ya lo saben, cantinasa 2, proteínasa A, proteínasa C, y la vía de las cantinasas es efectiva porque nos garantiza que cuando entre calcio se active la CAN2 y por consiguiente aumente la actividad de la enzima. Bien, listo, eso es todo, más nada. Perdón, una pregunta. En este caso, estos neurotransmisores se pueden sintetizar a partir de otros. Puede haber, por ejemplo, que la adrenalina se vuelva a convertir en adrenalina por algún mecanismo. Cuando llega adrenalina, No, es irreversible. Irreversible totalmente. Chévere. Lo que sí puede darse el caso es al revés, y eso sí lo vamos a ir analizando más adelante, pero ese caso no. ¿Ok? Chévere. Luego tenemos las diversas enzimas que participan en la síntesis de catecolamina, y son esas tres que están ahí. La primera que encontramos ahí es las descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Eso forma ella, que es la que convierte L2 en dopa, listo, nada. Por eso, en enfermedades donde los receptores de dopamina están alterados o hay disminuciones de los niveles de dopamina, se utiliza L-dopa junto a un compuesto que favorece su entrega a nivel plasmático y de esa manera aumentan los niveles de dopamina en los sitios donde yo necesito que aumente. Y es por eso que se inició o se hizo el tratamiento inicial con L-dopa, porque se mantienen para enfermedades como el Parkinson. Como ustedes pueden observar ahí, no está saturada en condiciones fisiológicas, tiene una KM que en este caso les favorece la especificidad y alta velocidad de catálisis y no hay más nada que la esté limitando. La única limitante de ella es el sustrato, más nada. Y ella se encuentra en el citosol, es decir, a una neurona dopaminérgica, yo le coloco toda cantidad de tirosina o de L-dopa y ella va a producir grandes cantidades de dopamina. Más nada, eso es lo que quiere decir. La segunda de las enzimas es la que convierte la dopamina en noradrenalina. Y esta es bastante interesante, que es esa dopamina beta hidroxilasa. Y nos dice lo primero, no viene pocas cosas, es importante, obesina, ascorbato, pero lo primero que se encuentra en el interior de las enzimas. Entonces, ¿qué pasa? Una neurona tiene las mismas vías de síntesis que una neurona dopaminérgica. La única diferencia es que su específica se expresa en su interior la dopamina reticular, de manera tal que cuando la dopamina ingresa al interior de la enzima, solamente ella
Luego viene la última, que es la N-metiltransferasa de dopamina, o la N-metiltransferasa, que es específica y se encuentra única y exclusivamente en las células cromofinas de la corteza suprarrenal. Por eso está aquí donde única y exclusivamente en humanos se va a sintetizar adrenalina. Volvemos a lo mismo. Si yo hago un neurona, vamos a hacer el neurona, L-dopa, ellas las vamos a generar y vamos a sintetizar adrenalina. ¿Y qué va a suceder con la adrenalina? La adrenalina es interesante porque esta enzima no espera en el interior de la vesícula. Ella va a seguir el mismo camino, va a sintetizar dopamina a partir del L-dopa, la va a almacenar en la vesícula, en el interior de la vesícula va a actuar la dopamina beta-hidroxilasa, va a producir la adrenalina y después ella vuelve a salir al exterior de la célula, bueno, al exterior de la vesícula, en el citoplasma, y sobre el citoplasma ella va a actuar esta metiltransferasa y va a sintetizar adrenalina. Luego la adrenalina se vuelve a almacenar. Doble vuelta. ¿Sí? Interesante. Ok. Entonces, ¿a qué nos queremos referir con eso? A que aquí se da un mecanismo de liberación, no sé cómo llamarlo, pero, o sea, ellos son toderos, ellos todos liberan todo y todos pueden almacenar todo, pero no todos van a actuar, porque va a llegar un momento en el que si el neurotransmisor no es el adecuado, no se va a dar. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo eso. Aquí están las enzimas que están participando. Esta que está aquí es tirosina hidroxilasa. Esta parece nada más aquí. Esta TH es tirosina hidroxilasa, la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, la dopamina beta hidroxilasa y aquí está la N-metiltransferasa fenilalanina. Aquí están los sitios donde van a estar los cofactores que tiene y como pueden ustedes observar, esto es importantísimo. El sustrato no es específico. Lo único que limita la síntesis de catecolamina es el sustrato inicial, que es tirosina. Pero usted le puede colocar a cualquiera de ellas lo que sea y lo va a almacenar, lo va a liberar y de repente pueda cambiar la síntesis. ¿Ok? Eso, aquí esto se van a aprender son los cofactores, se van a aprender lo que no es específico, porque el almacenamiento es lo que realmente importa. Aquí sí está escrito un almacenador vesicular específico, que es ese VMAX, que es el transportador vesicular de monoamina. Y de él hay dos tipos, el 1 y el 2, por eso están enumerados. El 2 es inespecífico y el 2 puede almacenar cualquiera de las monoaminas. Dopamina, adrenalina, noradrenalina, incluso se puede meter con la serotonina. El VMAX1 es única y exclusivamente de las células cromafinas y tiene más afinidad a la salida, al cotransporte de su contenido. Es decir, esto es lo que explica que las células cromafines produzcan adrenalina. Ellas, en el citoplasma, volvemos a repetir, producen dopamina por la acción de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos sobre la L-dopa. La dopamina ingresa al interior de la vesícula, sufre la reacción de la dopamina beta-hidroxilasa en el interior de la vesícula. Ella es transportada por la VMAX2, pero en el interior de la vesícula la noradrenalina tiene fijación al VMAX1 y vuelve a cotransportarse, en este caso al citoplasma. Y en el citoplasma de las cromafines hay PEMNT, que es la N-metiltransferasa para producir adrenalina. Por eso es que estas neuronas o estas células son altamente especializadas a la producción de adrenalina y no cualquiera las puede hacer porque ellas tienen dos enzimas de más.
bueno, un transportador de más, que es el RIMAC 1, y una enzima de más, que es la PENP. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Todo lo demás ya ustedes se lo saben. Es un transporte secundario, el RIMAC 2, contra transporte contra el hidrogenión. Por lo tanto, la vesícula es ácida, tiene un pH más o menos de 5.5, 5.6, 5.4. ¿Ok? Y el transportador se conoce entonces como transportador ácido por lo mismo. De resto, más nada. ¿Ok? Es lo mismo, lo que ya sabemos. El almacenamiento, nada, hay vesículas pequeñas, hay vesículas grandes. Generalmente ellas están almacenadas en vesículas grandes porque se liberan junto a ATP y otros moduladores. Y las cromafines que tienen adrenalina. Bueno, ya lo demás se lo sabe. Con esto está solito. La liberación, no vamos a actuar en detalle, a menos que quieran repasar. Pero bueno, ¿quién dice? ¿Ya lo ves? No, a mí se me olvidó ya. O sea, la liberación es más de lo mismo, el potencial de acción llega. El complejo Schneer, solamente tiene que llegar para allá. Llega el potencial de acción, se activan los canales de calcio voltaje dependiente, hay desplazamiento de las vesículas, hay fusión por parte del complejo Schneer, ¿ok? Después hay liberación de neurotransmisores. Sencillo. Ahí no hay enzima. Hay proteínas. Sinactotáctico. El complejo Schneer como tal son, o sea, hay varios, pues. Ella dijo sensa calcio. Por eso. El complejo Schneer son todas estas proteínas. El detalle es que el Schneer, propiamente dicho, son las proteínas de fusión tanto de la vesícula como de la membrana. Las de la membrana, recordemos, se llaman Q-Schneer o T-Schneer, ¿sí? Que son las Schneer target, por eso es el T, y son Q porque tienen glutamina, ¿ok? Y en ella participan, ¿cómo? ¿Ah? SNAC 25, Citaxina 1 en neurona, son las D-Schneer. Y de las D-Schneer, que son las Schneer de la vesícula, o también se les llama R-Schneer o Schneer-R, porque presentan arginina, entonces está sinactobrevina, ¿ok? La que forma parte del complejo Schneer como tal. A la vesícula también está la tagnina, ciertamente, pero del complejo Schneer son esas tres, la que forman el complejo tensional. Si ustedes recuerdan el ejemplo, cuando creo que fue a él, había esa tensión. Esa tensión es producida por esas tres, la sinactobrevina, citaxina y el SNAC 25. Cuando llega el calcio, la sinactotagnina sensa ese calcio y favorece la liberación de esa energía tensional que se convierte ahora en energía de fusión y se fusiona la vesícula. Claro, sobre eso es una base molecular, que es una base cinética en la cual el complejo Schneer, cuando se fusionan las dos proteínas de las TIC y de las BIM, genera 7 capas, una capa 0 que es hidrofóbica y 6 capas polares restantes. Y esa capa 0 es la que termina imprimiendo el resto de agua para fusionar la vesícula como tal. ¿Cómo? No. La fosfatasa es después de que se fusiona. Después de que se fusiona, ¿qué pasa? Tengo las proteínas comprometidas y yo necesito volver, uno, a reciclar la vesícula y dos, a tener las proteínas target. Es decir, si no hay proteínas target, ¿cómo sabe a dónde tiene que llegar? Por eso es importante. Y ahí actúa la TPasa NSF, que favorece la hidrólisis del complejo Schneer como tal, separa la vesícula y vuelve a generar proteínas target para que otra vesícula pueda anclarse a él. Esa es la cinética. Entonces la que se saca es la sinactotagnina, Admiro. porque la preparada
sea, recuerden que hay una zona que es activa. Esa zona activa tiene ya proteínas fusionadas, pero, bueno, prefusionadas, están pegadas a la membrana, solamente esperando la llegada de calcio. Ahí, la sinactotagnina sensa el calcio y pum, libera la tensión. Pero el RAP3 también sensa calcio, porque de esa manera es que él desplaza la vesícula que está en la zona de reserva. Una vez hice una pregunta, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué pasa si hay sustitución de las zonas activas de arginina por fenilalanina en las vías nerviosas? ¿Qué sucede respecto a la cinética de las vesículas? Totalmente funcional debido a la arginina. ¿Ah? No debería funcionar porque es totalmente funcional con la arginina. Si tuviese fenilalanina, dice usted, pues no habría una línea ahí. Puesto de que la arginina es de nuevo final a ese. ¿Sientas más? Y el resto de la cinética. O sea, la pregunta es cinética. Cinética O sea, es eso puede. Voy a repetir la pregunta, por favor. Tenemos una mutación a nivel de las proteínas BSNER, donde se sustituye adelante arginina por fenilalanina. Pregunta, punto. ¿Qué sucede con la cinética de la vesícula durante la excitación neuronal? Y el grupo de NH es que hace que todo funcione porque es ácido. ¿Sí? ¿Y el resto de cinética? Ok, eso es de la neurotransmisión, yo hablo de la cinética. O sea, la vesícula primero que nada, ¿se desplaza o no se desplaza? ¿Por qué? ¿Y después? Bueno, en este caso. ¿Se fusiona o no se fusiona? No, en la mutación. O sea, la cinética sigue igual, ella tiene razón. La vesícula, aunque tiene la capacidad de desplazarse, porque no estoy alterando otras proteínas, no estoy alterando la RAP, tiene la capacidad de desplazarse, llegar a la zona activa, pero en vista de que ahora se sustituye un aminoácido con carga positiva, como en el caso de la arginina, por un aminoácido de carga, bueno, que no tiene carga, es negativo, el hidrofóbico, el paso, entonces no va a haber la interacción con la glutamina de la TSNER. Y eso va a impedir la fusión de las vesículas, ocasionando que no se libere el neurotransmisor, pero sí hay desplazamiento de la vesícula. ¿Ok? ¿Cierto? Sin embargo, la fusión no se da. Pero tengo una pregunta por mera curiosidad. Entonces puede generar una acumulación entonces no deja pasar absolutamente ninguna otra vesícula, ¿o sí? No se fusiona más nada. Ahí se detiene, después la neurona degenera y X, pero de resto más nada. Okay. Ahora, pasamos ya a la recaptación. La recaptación es bastante interesante. El cotransporte se mantiene, sigue siendo unido a sodio. El detalle es que ahora va a haber recaptadores específicos, pero que pertenecen a la misma familia de recaptadores de monoamina, que son estos recaptadores que podemos observar ahí. Aquí, aunque ellos tienen cierto grado de especificidad, NEC para noradrenalina, DAC para dopamina y SEP para sertralina pertenecen a la misma familia y van a seguir recaptándose con sodio. Por lo tanto, dependiendo del gradiente electroquímico del sodio, sodio más afuera, con un gradiente electroquímico que le favorece, entonces se recapta en estado de reposo, en estado
estado de despolarizaciones, el gradiente electroquímico lo detiene y favorece más la salida del sodio, por lo siguiente puede haber liberación no vesicular de neurotransmisores. Este ni se lo lean, o sea, el de abajo no. El de arriba, sumamente importante porque se ha descrito tanto a nivel de las neuronas como de las vías no neuronales. Y lo más importante de él es que es inespecífico. Aunque muestre cierto grado de especificidad, realmente termina siendo inespecífico. Lo que hace es cambiar unos que otros aminoácidos, pero como pueden observar aquí, ambos, tanto el de noradrenalina como el de dopamina, tienen más especificidad por la dopamina. La segunda en especificidad es la noradrenalina. Y el tercero es la epinefrina. ¿A qué se come esto? La conclusión es que si yo coloco estequiométricamente igual dopamina y noradrenalina, y estequiométricamente en cantidades, coloco 2 y 2 y los pongo en el mismo receptor, el receptor, por tener más afinidad hacia la dopamina, entonces va a recaptar más dopamina que noradrenalina. ¿Sí? Bien, eso es lo primero. Y lo segundo es que una neurona noradrenérgica puede recaptar dopamina. Una neurona dopaminérgica puede recaptar noradrenalina. Y ahí es donde entra la mayor de todas las imaginaciones. ¿Por qué? Porque volvemos al ejemplo que dijimos inicial. Si yo coloco en una neurona dopaminérgica noradrenalina y lo coloco en cantidades estequiométricas de 4 a 1 con respecto a la dopamina basal, entonces, o sea, hay 4 noradrenalinas por una dopamina. La neurona es dopaminérgica, por consiguiente tiene las vías de síntesis de dopamina. ¿Sí? Tiene solamente la tirosina hidroxilasa, la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos y ahí se queda. Bien, si yo le coloco noradrenalina en condiciones de 4 a 1, entonces, aunque la neurona tiene más afinidad por su recaptador con la dopamina, las condiciones estequiométricas hacen que haya más probabilidad de unión a la noradrenalina del recaptador. ¿Sí? Que en este caso, como es dopaminérgica, el recaptador es el DAT, que lo pueden obtener de aquí atrás. Por consiguiente, entonces ahora la neurona va a comenzar a recaptar más noradrenalina que dopamina. Ok. Ahora, ¿qué hace la noradrenalina en el interior? La noradrenalina ya es noradrenalina, no necesita más nada. Pero, como el VMAT2 era inespecífico hacia monoamina, entonces ahora el VMAT, como hay más noradrenalina, va a comenzar a almacenar en el interior de la vesícula noradrenalina. La pregunta es la siguiente: ¿qué sucede para la cinética vesicular en una neurona dopaminérgica que se sustituye su neurotransmisor por noradrenalina? Si el ya no puede echar para atrás o ya no se puede, porque es irreversible. Es irreversible porque estamos en potenciales de óxido reducción, que son más irreversibles, ¿okay? La síntesis de ellas. Que ya se le fundió la mente, ya está. Están colapsados. La respuesta es que es algo muy interesante. La cinética se mantiene, la vesícula se mueve, la vesícula se fusiona, la vesícula se desfusiona, el neurotransmisor, ahora es la pregunta. El neurotransmisor es noradrenalina, pero basalmente es dopamina. El neurotransmisor tiene la capacidad de almacenarse porque el VMAT2 es inespecífico. La vesícula, como tiene la capacidad de fusionarse, entonces tiene la capacidad de liberar el neurotransmisor. El neurotransmisor se libera, pero no encuentra receptores en la célula posináptica, en la neurona posináptica. Pero ahora el neurotransmisor puede recaptarse porque el recaptador es el mismo y vuelve a iniciar.
se da un mecanismo de liberación de neurotransmisores que no tienen ninguna función. Y eso patológicamente que pueden generar. No, o sea, no hace nada, o sea, literalmente. O sea, detiene la neurotransmisión y hace que la neurona postsináptica degenere porque no recibe la señal adecuada. Pero lo puedo hacer en condiciones teóricas. Ahora, si yo lo hago al revés, si yo coloco en una neurona noradrenérgica, le coloco dopamina, estequiométricamente 1 a 1, ¿qué pasa para la neurotransmisión? Bueno, pero ahí va a ser más recalcada la dopamina. Esto ya puede ser el- La dopamina, y como me imagino que van a haber receptores para dopamina No. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a hacerlo así. ¿Cuál es tu nombre? González. ¿González qué? Yesenia. Ah, Iliani. Iliani es una prodigiosa estudiante de bioquímica que logra aislar neuronas noradrenérgicas. Y ella quiere hacer un experimento de qué sucedería si a estas neuronas aisladas noradrenérgicas le coloca dopamina. Basado en sus conocimientos de bioquímica, explique qué pasaría con la neurotransmisión en este experimento. No puede ser recaptado por la postsináptica y convertir dopamina en noradrenalina. No, porque dice que o sea, aisló la neurona, o sea, no puede ir para otro lado. Pero no tiene neurona presináptica y postsináptica, nada más es la presináptica. Hizo un sistema de neuronas, están las dos. La Entonces presináptica sí y se postsináptica. podría, porque es como un sustrato para las otras enzimas noradrenérgicas Efectivamente. y se puede... Aquí, o sea, en el ejemplo anterior era no el precursor, sino la enzima que está posterior a él, que es la dopamina beta-hidroxilasa que contiene las vías de noradrenalina, y por lo tanto, si yo coloco noradrenalina en una vía de dopamina, la dopamina no contiene dopamina beta-hidroxilasa, por lo tanto, no puede sintetizar, no puede en condiciones normales sintetizar noradrenalina. Por eso la vía es única y exclusivamente de dopamina. Y si le coloco noradrenalina, aunque la vesícula puede almacenarla, liberarla y recaptarla, el hecho de no tener receptores para esta neurotransmisor hace que se detenga la neurotransmisión o que sea ineficaz más que detener. En este caso es al revés. Yo estoy colocando la segunda de la vía. Estoy colocando una neurona noradrenérgica, pero le estoy proporcionando el precursor, que es o tirosina o dopamina. Por consiguiente, la neurona que es noradrenérgica tiene la enzima necesaria para transformar dopamina en noradrenalina. Y entonces la neurotransmisión se va a dar normal. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con la última de la vía, que es la de la adrenalina. ¿Me explico? Ahí hay lo siguiente, tienen que estar conscientes que los recaptadores son inespecíficos, pero aunque sean inespecíficos, tienen más afinidad por una que por otra. Por lo tanto, las concentraciones importan. Si yo coloco en una vía dopaminérgica y coloco noradrenalina estequiométricamente en proporción de 0,25 a 1, es decir, coloco muy poca noradrenalina, entonces la vía va a seguir recaptando por mayor afinidad a su dopamina inicial y por lo tanto va a seguir dándose de manera adecuada. La única manera de superar eso es aumentar estequiométricamente las concentraciones del otro neurotransmisor para que haya más probabilidad de que el recaptador se una a él. Es un trabalenguas, pero es la forma de darle vuelta a eso. Y en la última de la vía puedo hacer lo mismo. De resto, más nada. Lo siguiente es la parte de su metabolismo. El metabolismo realmente es muy sencillo, solamente son dos enzimas. Una que es monoaminooxidasa y otra es cateco-ortometiltransferasa. Más nada. ¿En qué proporción va a sufrir una o la otra? Da igual, va a sufrir las acciones de la 2, o bien de la 1 y después de la otra, o bien de la MAO y después de la CO. Es igual, es lo mismo. Lo que interesa de aquí es
esto. Una vez lo pregunté. La monoaminoxidasa, hay una isoforma específica para las neuronas, ¿ok? Y esa forma específica de las neuronas hace que ella se ancle a la membrana mitocondrial externa. ¿Y dónde hay muchas mitocondrias? No. En el botón presináptico. Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque donde se va a recaptar es en el botón presináptico. Y al recaptarse en el botón presináptico, entonces va a sufrir la reacción de la MAO. Y listo, se inactiva, más nada. En el estado donde no se trata de neuronal, se encuentran... Sí, se encuentra en todas las otras células. En el hígado hay muchas MAO y muchas catecotometiltransferasas. Ahí viene la siguiente parte. Lo otro que sí se van a aprender es lo que está abajo. Los productos finales. Vanililmandélico, que es el resultado de la primera, adrenalina y noradrenalina, y el otro que es el resultado de la degradación de la dopamina, que es el homovanílico. Y eso es importante porque cuando ustedes vayan a pediatría, les van a preguntar por unos tumores que están a nivel de las suprarrenales y otros que están a nivel del riñón, y les van a decir cuál es la diferencia. ¿Cómo sé yo que el tumor es de la glándula suprarrenal y que el otro es del riñón? Por el producto de degradación. Efectivamente, porque uno sí está en la glándula suprarrenal, entonces el mayor porcentaje son productores de adrenalina. Y por consiguiente, si yo mido el producto final de la adrenalina que se mide en orina, entonces obtengo que si está aumentado los niveles de ácido que aparece ahí, vanililmandélico, si está aumentado, entonces el tumor es productor de adrenalina. Y listo, no me va a producir adrenalina el riñón, me lo produce la suprarrenal. Ya, entonces más. Y listo. Lo otro es que ciertamente puede ser un tumor que se quede en etapas muy iniciales y produzca más dopamina que otra cosa. Pero es raro. Sin embargo, ahí puedo medir los niveles del otro que se encuentra ahí, que es el homovanílico. ¿Y listo? ¿Dudas? O sea, si les digo que hay un tumor neuroendocrino y no sé si el tumor es productor de dopamina o de noradrenalina y yo quiero medir en orina si es productor de uno o de otro, ¿cómo me oriento? Y la respuesta es a través de los productos de degradación. Si el tumor es productor de dopamina, entonces va a tener como producto de degradación final el ácido homovanílico aumentado. Si el tumor es productor de catecolaminas de tipo adrenalina o noradrenalina, entonces va a aumentar los niveles de ácido vanililmandélico. ¿Listo? Esa sí es una gran diferencia, porque las dos en el producto de degradación final varían, y eso es importante. Ahí está la distribución de la MAO. Hay diversas formas de MAO y desde ahorita les digo, es muy diversa porque ella degrada tanto a las catecolaminas de tipo adrenalina, noradrenalina y dopamina, pero también se encarga de degradar a la serotonina. Y 90% de la serotonina en el cuerpo se encuentra a nivel del tracto gastrointestinal. Por eso es muy importante la MAO, sobre todo la MAO que es a nivel periférica. ¿Ok? No es nada. Nunca preguntamos nada. Esta es el metabolismo de degradación de las catecolaminas, de norepinefrina y de epinefrina. Lo único que se van a aprender de aquí es el producto final. Como ustedes pueden ver, da igual en qué punto actúe una o actúe la otra, porque siempre va a llevar al vanililmandélico. Siempre.
actúe primero la CON y después la MAO, actúe primero la MAO y después la CON, genere un producto intermedio, da igual, siempre va a terminar en vanillin-mandelic. Y en el caso de la dopamina, también va a terminar en homo-vanílico. Doctor, ¿este metabolismo es una manera de regulación de los neurotransmisores? ¿De qué? De los neurotransmisores. ¿En qué sentido? O sea, estamos creando a partir de un neurotransmisor por la acción de la enzima un producto de efecto. ¿Sería como una regulación? No, realmente la acción de la MAO y de la CON es superflua, es muy... O sea, ¿qué te grada? 5% de todo el neurotransmisor. No es un mecanismo sumamente efectivo. Lo que quiero llegar a enfatizar es que cuando una de las dos vías está aumentada, ese 5%, 2%, 3%, lo que sea, va a aumentar en proporción y voy a medir ese producto de degradación en sangre, en orina, en líquidos cefalorraquídeos, donde sea. Y eso me va a orientar desde un punto de vista más adelante clínico a si es productor de uno o si es productor de otro. ¿Listo? Si usted lo mide en líquido cefalorraquídeo y le da vanillin-mandélico, entonces es productor de noradrenalina. De adrenalina no, porque adrenalina nada más es la superadrenalina. Listo, eso es todo, ya más nada. Es específica la célula en la cantidad de enzimas que va a producir. Ahora, esta sí es una pregunta bastante interesante y tiene que ver con lo que dijo Andrea. ¿Es realmente un buen mecanismo de regulación del neurotransmisor la acción de la MAO y de la CON? O en este caso, de la MAO, que es más específica, porque la MAO hay una isoforma específica en el sistema nervioso central, que no hay en ningún otro tejido. Y por eso, inicialmente, mi mecanismo de pensamiento es aumentar los niveles de neurotransmisor impidiendo que se degrade a través de un inhibidor de MAO. Y esos fueron los primeros fármacos que se crearon, inhibidores de monoaminoxidasa. Y no sirvieron para nada. Absolutamente para nada, porque la cantidad que se elimina, que se degrada, es muy poca. Y por lo tanto, no tienen la suficiente eficiencia para aumentar los niveles de neurotransmisor. Además de que, ¿dónde se encuentra la MAO? Lo que estaba pegada cerca de la mitocondria, como se trataba de membrana externa de la mitocondria. ¿Y dónde está la mitocondria? En el botón presináptico. Y eso está dentro o afuera de la célula. Entonces, para yo eliminarlo, primero tengo que rescatarlo. Y lo más eficiente entonces es evitar que se recapte. Por lo tanto, es mejor desarrollar un fármaco que sea un inhibidor de esta familia de transportadores que un fármaco que sea inhibidor de la monoaminoxidasa. Y justamente eso fue lo que se hizo. Inhibidores de la recaptación de noradrenalina, inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de noradrenalina, serotonina, que son los más nuevos de todos. ¿Y por qué de los dos? Porque son de la misma familia. En vez de desarrollar uno contra el específico que nos va a ocasionar diversos estados, es mejor desarrollar uno para los dos. Y es los más nuevos de todos. ¿No? Fluoxetina, efectivamente. Venlafaxina. Aquí entran unas drogas recreativas que inicialmente no se crearon con esa función. El detalle es que no se tiene esa función, pero bueno. Y ahí está la mayoría de las anfetaminas. Lo que vieron Breaking Bad. ¿Cómo se llama todavía? Claro, a ver. Si vieron Breaking Bad, saben que ellas compiten por el recaptador de dopamina, de noradrenalina y de serotonina. Y por consiguiente aumenta las niveles de estas neurotransmisores en la célula sináptica, ocasionando diversos estados de felicidad, de deseo, de querer seguir haciendo algo, de aumentar los niveles de recompensa y
¿Sí? Porque la serotonina tiene un mecanismo de facilitación a nivel del hipocampo para favorecer la memoria. Y por eso las personas que toman inhibidores de la recaptación de serotonina si son más propensos a almacenar información más rápido. Sí, es cierto. Entonces, Pero sí, la anfetamina tiene eso. ¿dónde compramos? Y lo otro que tiene la anfetamina es que ella puede actuar como un falso neurotransmisor. Así se llama. Un falso neurotransmisor es el mismo ejemplo que dimos de cuando colocábamos noradrenalina en una vía dopaminérgica. Ella puede almacenarse en la vesícula, puede liberarse, puede competir con los recaptadores y evitar el neurotransmisor inicial. Y de esa manera favorece que aumenten los niveles de dopamina. Después, en fisiología, estudiarán ustedes dónde se encuentran estas vías de dopamina y por qué favorecen un sistema que es de recompensa. Pero no favorece el placer, el gusto hacia algo. Favorecen el deseo de seguirlo consumiendo, que no es lo mismo. El placer es algo totalmente distinto y en el placer sí actúan los cannabinoides. Por eso ellos generan un placer. ¿Ah? Claro, pero es que en el caso de la adicción puede ser por dos cosas. Puede ser porque aumente el placer, que son vías más de serotonina, o puede ser porque aumente el deseo de consumirlo, que son las vías dopaminérgicas. ¿Ven? Por eso es que cuando desarrollaron estos fármacos, y ustedes estudian farmacología, cuando ustedes vean los efectos adversos, todos pueden dar de todo. Manía, depresión, esquizofrenia, alteraciones en el estado de movimiento, porque las vías hacia donde ellos divergen son amplias y los mecanismos de acción son tan complejos y hay tantas interacciones que es imposible decir que uno produce solamente una cosa. Lo que sí se van a estudiar son los receptores de dopamina, que hay 5, desde el D1 hasta el D5, y que para facilidad de comprensión se agruparon en dos familias, la familia de receptores D1 y la familia de receptores D2. Y no es lo mismo familia que receptores. Son 5, D1, D2, D3, D4, D5. Y son dos familias, la familia D1 y la familia D2. Y se agruparon en familias precisamente para favorecer el aprendizaje. La familia D1 comprende esos dos que están ahí, el D1 y el D5, que son proteínas GS, por lo tanto, activos en la AMP, aumenta, y en la PKA, y en nuestra profesión son excitadores, que van a hacer. Y las que quedan, 2, 3, 4, actúan sobre EI. Por eso, son diversos mecanismos de acción. Anda, los otros ya lo saben. Se van a aprender a dos familias, cuáles están ahí. ¿Otra cosa? Las funciones son diversas y hay algo que creo que no les gusta. Son diversas, pero como regla general, siempre a nivel presináptico se van a incorporar receptores reguladores, que son autorreceptores contra el receptor, contra el neurotransmisor. ¿A qué se refiere eso? Son receptores para el neurotransmisor, pero que inhiben la liberación del neurotransmisor a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. Es decir, que aquí siempre en la neurona presináptica vamos a encontrar un receptor acoplado a GI. Y en este caso es de la familia de 2, por eso aparece esto aquí. Y eso es como regla general. Del otro lado sí puede ser lo que sea. Ah, no, este es olfatorio. No, o sea, la proteína G puede ser GS o GOL, que
que es la proteína G olfatoria, que es proteína GS, pero a nivel de otros células. O que se descubrió en otro tipo de células, pero que actúa de manera similar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? G olfatoria. Así como hay proteína G inhibitoria y proteína G11 también. Sí. Las funciones. Esto sí es más para conocimiento de su vida, pero las funciones son variadas y siempre va a depender del tejido en el cual estemos estudiando y del receptor al cual se esté uniendo. Como regla general, la dopamina tiene 3 funciones. Apréndanselo aquí para que después no se les olvide y tengan que estudiar menos. ¿Okay? Las funciones van a depender de la cantidad de dopamina, si es a dosis baja, a dosis media o a dosis que sean muy altas. ¿Okay? A dosis bajas, como lo aparece aquí, son acciones dopaminérgicas como tal, sobre todo a nivel del vaso sanguíneo. Esas son acciones de vasodilatación. A dosis medias, que estas que aparecen aquí, son acciones beta, como podemos observar aquí, que es a nivel beta 1 cardíaco, que es con, bueno, inotropismo realmente, y velocidad de conducción y velocidad de despolarización. Son efectos más inotrópicos. Y a altas dosis son efectos alfa, que aparece aquí, que es vasoconstricción. En algún momento de su vida se los van a preguntar. Dosis dependiente de la dopamina. A dosis baja, dosis media, dosis alta. Baja, dilata, dosis media, aumenta la fuerza de contracción del corazón y su velocidad de contracción. Por lo tanto es cronotrópico, inotrópico, hidromotrópico positivo. Y a dosis alta favorece la contracción del vaso sanguíneo. ¿Okay? ¿Por qué depende de la concentración del receptor? Esa es una pregunta bastante interesante y tiene que ver con la afinidad del receptor, porque a bajas concentraciones los que son más afines son los receptores dopaminérgicos como tal, pero a altas concentraciones los de receptores catecolinérgicos de noradrenalina y adrenalina, los receptores alfa o beta también empiezan a tener afinidad. Lo siguiente es que a altas concentraciones actúa sobre receptores alfa, que son más abundantes en vasos sanguíneos grandes. Y a medianas concentraciones, estos no tienen tanta afinidad por los alfa, sino en el beta. Y el beta es más abundante a nivel cardíaco. Esa es la respuesta. Y bueno, las otras vías que ya se las saben, siempre les van a asociar la dopamina al sistema de recompensa. Y es que las vías dopaminérgicas que salen del área tegmental ventral, principalmente, van a liberarse de manera tónica ante ciertos estímulos, lo que hace que cuando se libere en la vía córtico-mesolímbica, que es la vía del placer, o las vías donde está el sistema límbico, van a favorecer que esa conducta se perpetúe en el tiempo. Pero les digo, no es el placer, es el deseo de consumir. No es lo mismo el placer al deseo. El deseo es las ganas que usted tiene de hacer algo, independientemente de si le da placer o no. El placer es que usted lo haga porque le gusta, independientemente de si tiene ganas de hacerlo o no. Y las vías de dopamina del sistema de recompensa tienen que ver con el deseo de hacerlo, más que con el placer que eso genera. ¿Me explico? Ok, chévere. Profe, entonces podría decir que uno viene desde la necesidad y el otro desde el gusto. Sí, efectivamente, necesidad de gusto. Pero con eso hacen más experimentos. La otra vía que nunca se les puede olvidar está en la vía que aparece aquí, nigrostriatal, que es la vía donde se libera hacia los basales y que controla la parte motora más fina. Por eso es que cuando degenera la sustancia negra, degenera la descarga hacia los ganglios basales y el control fino del movimiento se pierde y empiezan ellos a tener movimientos erráticos y empiezan a desarrollar enfermedades, principalmente el Parkinson. ¿Ok? Y ellos, al no poder controlarlo, siempre van a tener ese movimiento en cuenta de moneda. Tratamiento, aumentar los niveles de dopamina. ¿Cómo? Administro dopamina exógena, L-Dopa, o impido su
recaptación, ven, ya saben, listo, más nada, no tienen que estudiar más nada en su vida. Chévere. A nivel de la corteza y del área prefrontal, las acciones de la dopamina son más variadas. Tiene una curva en U. Y una curva en U es que si baja mucho, se daña. Si sube mucho, también se daña. Entonces, tienen que estar en concentraciones adecuadas. Pero es hacia esa planeación. Y las personas con TDAH tienen alteraciones o en los receptores o en la liberación de la dopamina. En el caso de la norepinefrina, es lo mismo, ya vimos la síntesis, lo que nos queda ver es los receptores. Y los receptores son receptores de norepinefrina, que son receptores de noradrenalina, que son los famosos receptores alfa o beta, para noradrenalina o para adrenalina. Como regla de general, las neuronas que tienen presinápticamente receptores son receptores de tipo inhibitorio de noradrenalina para inhibir su liberación. Lo que nos queda estudiar son el resto de receptores, que son los receptores alfa o receptores beta. Ellos son una gran familia, muy grande, de verdad, es demasiado. Los alfa, alfa 1, alfa 2, el alfa 1, ABD, el alfa 2, ABC, los beta, beta 1, beta 2, beta 3 a nivel de los adipocitos, beta 4 según algunos también, aunque puede ser de forma diferente. Cuando yo estudié no había beta 3, la familia es enorme, la diversidad es gigantesca, pero se agrupan en funciones similares, que es lo que a nosotros nos empieza a interesar. Todo lo que tiene que ver con alfa 1 es hacia proteína GQ, por lo tanto, ¿no? Calcio y copolipasa C, contracción. Las vías que tiene alfa 1 favorecen la contracción. ¿Y dónde hay bastantes receptores alfa 1? A nivel de los vasos sanguíneos de mediano y largo calibre, los vasos coronarios y los vasos que van hacia los principales órganos. Por eso, en estado de liberación de noradrenalina, ellos se contraen. Uno, a nivel de las células pancreáticas también, pero es poquito. Los alfa 2 son proteínas GI y ellas principalmente a nivel de la circulación es plácnica, que es músculo. Por lo tanto, nunca les ha parecido controversial, porque se contrae la zona principal del cuerpo, pero si esto se activa en huida o miedo, entonces yo necesito favorecer la sangre hacia el músculo, porque yo necesito correr. Si yo no corro, no me escapo. Y favorece la entrega de sangre hacia el músculo es precisamente por la gran cantidad de alfa 2 que hay a nivel de la circulación esplácnica, que son GI. Eso es todo, no es nada. Listo. Células beta o receptores beta son dos tipos, beta 1, beta 2, beta 3. Beta 3 apréndanse siempre hacia tejido graso, lipólisis, y hacia desacoplamiento de la grasa blanca y transformarla en grasa parda. Es decir, para la producción de calor a través de la oxidación de la grasa. Beta 1 siempre corazón, beta 2 en las otras partes. ¿Dónde hay bastantes receptores beta 2? Respiratorio, bronquio. Pero aquí ellos ocasionan dilatación, no contracción. ¿Ok? Y donde hay bastantes beta 2 también, a nivel del páncreas. Y aquí ellos favorecen la liberación de insulina. Es lo que siempre les van a preguntar. La pregunta clásica es, ¿por qué yo no le puedo dar nunca un antagonista beta a una persona asmática? Y es porque si yo antagonizo al receptor beta, los beta 2 de los bronquios van a tener algo que los esté bloqueando y su efecto dilatador bronquial va a estar inhibido, favoreciendo la constricción del bronquio y por consiguiente exacerbando la crisis de asma. Uno, ¿por qué no se debe dar inhibidores beta no selectivos a personas que sufren que sean diabéticos? Por la misma razón, los beta 2 del páncreas favorecen la liberación de insulina. Y si yo ya la estoy bloqueando, entonces esta persona que es diabética va a tener alteraciones en la liberación de insulina que va a exacerbar su estado de hiperinsulinemia. Muy bien.
Listo, esas son las preguntas clásicas. Ya saben esto. Esto es parte de la nueva familia de receptores alfa. La familia es grande, es bastante, por regla general, ya saben, alfa 1 es hacia la parte de proteína GQ, alfa 2 hacia la proteína GI. Por lo tanto, el tipo de alfa que yo voy a tener en el receptor presináptico es de la familia de los alfa 2. Y es estos que están aquí marcados, que son los que antagonizan por retroalimentación negativa la liberación de la noradrenalina. ¿Me explico? ¿Sí? La pregunta es, bueno, una vez hice una pregunta, era un cultivo de neurona y era sencillo, pues, o sea, había un receptor que impedía la liberación de noradrenalina y era un receptor de noradrenalina. ¿Qué receptor era? Y era solamente poner alfa 2 más nada. Entonces, así es como se los van a aprender: alfa 1 GQ, alfa 2 GI, beta 1, beta 2 y beta 3. Pero los beta no hago mucho hincapié en eso ya ustedes lo vieron con el doctor Omar cuando hablaron de las proteínas G. ¿Sí, verdad? Listo, más nada. Esto ya lo vieron, esto ya lo vieron. La vía donde se encuentra es la vía reticular ascendente, que es la vía de la vigilia. Cuando despiertan en la mañana, esta vía se activa y empieza a enviar neuronas largas, liberadoras de noradrenalina, hacia todas las áreas del sistema nervioso para mantener el estado de vigilia, para mantener a la persona despierta. Y es por eso que cuando usted coloca un inhibidor de metilsantina, pero que gracias el café aumenta los niveles de alfa cíclico y como siempre aumenta las vías liberadoras, donde se puede llevar noradrenalina. Pero ciertamente si lo despierta más. La acción de la noradrenalina siempre va a estar también como neurotransmisor principal de la neurona postsináptica de las vías simpáticas. ¿Sí? Todo lo que sean nervios simpáticos, que están todos ahí pegaditos a la columna vertebral, por eso aparece columna vertebral ahí, que son todos los que están en las raíces torácicas, desde T1 hasta T12, y conforman todos esos plexos, solares y la mayoría de todo lo que estoy haciendo ahí en la anatomía, que tanto les gusta, como son liberadores del sistema simpático, entonces ellos favorecen la liberación de noradrenalina. Y su acción va a depender del receptor al cual ellos se estén incorporando. A nivel del tracto gastrointestinal, favorecen la relajación. La pregunta vuelve a ser la misma. Todas las vías simpáticas de las neuronas postsinápticas que están aquí son liberadores de noradrenalina. Pero las vías presinápticas son liberadoras de acetilcolina. ¿Ok? Eso siempre hay un ejemplo claro en las glándulas salivares que son simpáticas, pero que con acciones de acetilcolina la persona empieza a salivar. Y cuando haya aumento de los niveles de acetilcolina, se activa tanto el sistema nervioso parasimpático como el simpático. Y ahí siempre recuerdo una enfermedad que es ya que me olvidó ya. Cuando ustedes se marean, que se paran. Disautonomía. Hay una forma de disautonomía que es por autorreceptores contra los receptores nicotínicos preganglionares, es decir, que tanto los de aquí como los de aquí como los de aquí están alterados, están dañados, no responden adecuadamente a la acetilcolina y el espectro es muy variable. Puede ser por bradicardia mediada por el sistema parasimpático, como puede ser taquicardia mediada por el simpático, porque se está dañando es la vía presináptica, no la postsináptica. La postsináptica queda igual, pero dependiendo de, ahí sería ya el fenotipo de la persona, de qué vía favorezca o no, es que va a tener efectos más dilatadores o constrictores.
Eso es todo con noradrenalina, adrenalina y dopamina. Importante, receptores. Importante, las enzimas. Importante que manejen de atrás para adelante ese fenómeno de usurpación del neurotransmisor o del neurotransmisor fantasma, que es lo que se llama cuando una neurona dopaminérgica libera noradrenalina y que técnica y teóricamente es posible. ¿Okay? Importante la cinética, dependiendo de cómo se lo esté preguntando, y los recaptadores, la especificidad de los recaptadores y la concentración a la que ellos estén. Él estaba aquí sentado. Chévere. Vayan a un descanso y vamos a ver serotonina. Serotonina es lo mismo. Serotonina es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Qué hora es? Las 5. No, son las 3. Son las 3. Son las 3. Tienen 10 minutitos. O se le... No, no se le... ¿Ah? Claro.